Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigos. Una vez más, bienvenidos a su podcast Edificando sobre la Roca. En este momento vamos a tener un tremendo tiempo en la presencia de Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que prestes tus oídos, mucha atención, por favor. Te quiero rogar de todo corazón que pongas atención, porque esta enseñanza es muy profunda, pero a la vez muy poderosa. Trataré de hacerlo lo más sencillo y lo más práctico para ti, para que no te pierdas en ninguna parte de la enseñanza de hoy. Y quiero hablar con el tema, el espíritu ateniense en la iglesia. ¿Y por qué tiene que ver el espíritu ateniense en la iglesia? Bueno, el espíritu ateniense lo vamos a entender en este momento. ¿Por qué? A través de la lectura que vamos a tener en este tiempo. Bendito sea el Señor. Quiero hacer la introducción. Dice, la iglesia de Jesucristo, a través de los años, ha venido sufriendo ciertas situaciones dentro de sus filas. Bendito Dios. Y es que sabemos que el enemigo de la iglesia es un ser muy astuto y persuasivo, ya que sus artimañas son nuevas y son bien elaboradas y encubiertas a los ojos de los que no se mantienen conectados a la fuente de todo el conocimiento, el cual es por el Espíritu Santo. Es imperativo que la iglesia tenga una fuerte relación con su Dios por medio de la comunión con el Espíritu Santo y de su palabra. Bendito Dios. Quiero que sigamos paso a paso todo lo que vamos a enseñar en este momento. Busca en tu Biblia el capítulo 17 del libro de los Hechos, desde el versículo 17 en adelante. Vamos a ver cuáles son las artimañas que el enemigo está usando y que el mismo apóstol Pablo, escuche bien, nos deja plasmado esta enseñanza para que hoy tú y yo podamos estar persuadidos y apercibidos de todo lo que el enemigo estaba haciendo desde los tiempos de Pablo y quería hacer hasta el tiempo de hoy. Bendito sea el Señor. En el versículo 17 del capítulo 17 de Hechos dice, así que discutían en la sinagoga los judíos y piadosos, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bendito Dios. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Aleluya. Yo sé que ahora estamos cayendo sobre por qué el tema, el espíritu ateniense. Y es que, amados, las personas que vivían en Atenas en aquel tiempo eran personas que estaban fascinados con una nueva enseñanza, con un nuevo conocimiento, con algo nuevo, algo que pareciera diferente, algo que sonara como demasiado especial. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Algo genuino, algo demasiado novedoso. Y quiero que sigamos, amados. Entonces, el apóstol Pedro dice también en una de sus cartas, segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pedro nos está hablando
de unos puntos muy importantes que hoy nosotros estamos viendo con mucha frecuencia, pero que de hace unos años para acá eran cosas novedosas, eran enseñanzas diferentes, nuevas. Por ejemplo, diferentes, muy nuevas, muy diferentes a lo que antes tradicionalmente habíamos escuchado. Y es que, por ejemplo, hay algunas enseñanzas sobre los pactos. Ven y pacta con el Señor y recibe tal y tal cosa. Y novedosamente, para muchos, esto es algo que les impresionó. Y por muchos de ellos han ido dentro de muchos años para acá, viniendo, pactando a las iglesias, pactando con una mensualidad, pactando por dinero, depositando dinero, una cantidad X mensual, con el fin de recibir de Dios algo que ellos han declarado como un acuerdo, como si fuese Dios que hubiese pactado con ellos. Mas somos nosotros o son los predicadores los que le dicen, ven y pacta con Dios sobre tal y tal palabra y recibirás tal y tal cosa, comprométete con tal y tal cantidad de dinero, y lo estamos viendo, amados. Es normal ahora ver cómo un predicador te invita a tú venir y participar dando una cuota mensual de una cantidad X. Y es increíble que el apóstol Pedro dice que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice que son palabras fingidas, no son verdad. Y el propósito es hacer un mercado del evangelio por causa de la avaricia de su corazón. El mismo Señor en medio de su palabra dice que los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo. Bendito es el nombre del Señor. Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 31 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amados hermanos, hay unas corrientes novedosísimas, nuevas, como el judaísmo, la cabalá judía, las enseñanzas rabínicas, la mezcla del judaísmo con el cristianismo, unas enseñanzas místicas sobre la cabalá, sobre seguir a diferentes rabinos, seguir diferentes interpretaciones, diferentes libros como el Zohar y como otro tipo de estudios que los judíos realizan. Por lo tanto, esas son cosas novedosas para el evangelio en este tiempo. Hay muchos cristianos evangélicos que están tomando enseñanzas de rabinos judíos y le están poniendo a sus enseñanzas, mezclando, adulterando la palabra de Dios con un judaísmo místico, hablando sobre muchísimas enseñanzas esotéricas fuera de la Biblia, que para muchos son cosas profundas. Pero es lo que el apóstol nos está hablando aquí. Son las cosas novedosas que el espíritu ateniense tenía. La iglesia está recibiendo dentro de sus filas hombres y mujeres llenos, fascinados con esas nuevas enseñanzas. Y nos habla del espíritu ateniense dentro de la iglesia, que eso es lo único que impera dentro de la iglesia. Hoy vemos personas dando testimonios en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, hablando sobre enseñanzas, pero veo maestros, supuestos maestros, que no utilizan la Biblia, sino que utilizan enseñanzas del Zohar, y utilizan enseñanzas de libros judíos, de rabinos judíos, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, seguimos aquí, amados. El propósito de este tema de estudios es que al analizar las características que tenían los ciudadanos de aquella ciudad en la que Pablo fue a predicar, esas mismas características las podemos ver en algunas de las iglesias llamadas cristianas hoy en día. Bendito Dios. La palabra Atenas era una diosa griega de la sabiduría.
Bendito. Es decir, que esta ciudad fue bautizada con el nombre de su diosa. Y según sus creencias, ellos tenían ese espíritu ferviente acerca de la sabiduría. De tal manera que cuando alguien llegaba a la ciudad con ciertas historias o ideologías nuevas, estos mostraban gran deseo de oír esas nuevas enseñanzas y aprender algo nuevo. Hoy vemos que están arrastrando miles de maestros falsos que se han introducido dentro del cuerpo de Cristo y hoy han sido muchos seducidos. Como dice aquí el apóstol, fueron atraídos hacia sí maestros también. Mira lo que los apóstoles profetizaron por medio de las Escrituras. Pablo dice que después de su partida, según lo que leímos anterior, vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, la parte que hace impacto sobre mí es, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ya dejarán de llevarlos a Cristo, sino a sus enseñanzas que ellos están recibiendo de otros rabinos, de otros maestros, que ni siquiera reciben a Cristo y reconocen el señorío de Cristo como Mesías y como Señor y Salvador. Por eso cuando Pablo les habla a los Gálatas, le dice, ¿cómo es que habiendo comenzado, y le dice también a los mismos hebreos, cómo es que habiendo comenzado por el Espíritu, terminarán en la carne? Pablo le dice a Gálatas, ¿cómo es que se maravilla de que tan pronto se hayan apartado de la verdad del Evangelio a un Evangelio diferente? Amados hermanos, muchas iglesias a través de enseñanzas, congresos, incluso muchos de esos maestros, muchos que han llegado dentro de la iglesia, que han venido a la iglesia, y otra parte que han estado en la iglesia y han sido seducidos por esos maestros para cambiar sus estructuras doctrinales y comenzar a enseñar cosas herejes, nuevas, que bíblicamente no es posible que den al traste con la verdad del Evangelio. Bendito sea el Señor. Pero vamos a seguir, amados. Dice en Hechos 17, 21, dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Por esto vemos como estos canales de YouTube de muchas personas con nombres cristianos místicos, cabalísticos, judíos, vienen y están seduciendo a muchos cristianos evangélicos de la iglesia. Incluso cuando hablan de los evangélicos, hablan en manera despectiva. Dicen los evangélicos, los estos, los aquellos, porque ya se sienten superiores, se sienten que no tienen el nivel los evangélicos que ellos tienen, se sienten que los evangélicos son ignorantes, se sienten que los cristianos son personas que no conocen a Dios, porque ellos están metiendo entre ceja y ceja de que Jesús era judío y que de un rabí, los rabinos judíos son los únicos que pueden explicar las verdades profundas sobre el verdadero cristianismo o las enseñanzas judías. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el gran peligro dentro de esta iglesia de Cristo? Como decían los apóstoles Pablo y Pedro, en los versos anteriores nos advertían sobre estas cosas, de que el espíritu, bendito Dios, de que este espíritu cabe en estas categorías de herejías, puesto que hay muchos predicadores que conforme a sus propias concupiscencias entrarían en las congregaciones enseñando supuestas revelaciones que bíblicamente son imposibles de evidenciar, ya que sabemos que todo lo enseñado hágase conforme a las Escrituras, y aquellas que no tengan respaldo bíblico sean tratadas como lo que son, herejías. Muchos hombres hoy en día se han tomado atribuciones que la Biblia no respalda bíblicamente, puesto que muchos usan los dones del Espíritu Santo como si fuese un juguete en lo que lo pueden usar como quieran y de la forma que quieran. Hay hombres de estos que los invitan a predicar a megas iglesias y en congresos donde estos casi atracan a los participantes de los congresos. Hombres que supuestamente por el Espíritu Santo, una blasfemia al Espíritu Santo,
dicen que el Espíritu Santo le puso que vinieran 1,000 personas de a $1,000. Esto es grave, amados. Es grave que pastores permitan que hombres de ese calibre lleven a sus congregaciones y hagan esas declaraciones proféticas, entre comillas. ¿Y por qué permiten? Bueno, porque son parte del mismo juego, porque son parte del mismo grupo, porque son avaros, que su corazón está en el dinero y no en Dios. Ya no le importa. Sus corazones están pervertidos y su fin no se espera, dice la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Veamos cómo, por ejemplo, las profecías no pueden ser traídas por voluntad humana, dice la palabra de Dios. Nadie que diga tener el don de profecía puede profetizar algo que no le sea dado por el Espíritu mismo Santo de Dios. Escuche bien. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y he escuchado hombres que supuestamente son maestros, pastores, que algunos, que dicen que ellos pueden hablar de parte de Dios. Eso es mucha mentira. Eso es una blasfemia. Ningún profeta pudo hablar de su parte y Dios respaldar. Es la enseñanza que están dando, que supuestamente el profeta tiene la autoridad de hablar y lo que el profeta habla, Dios lo respalda. Eso es todo lo contrario. El apóstol Pedro lo que dice que ninguna palabra de profecía a ningún profeta fue traída por voluntad humana, sino que Dios le puso la palabra y el profeta obedeció en dar la palabra. Esa es la verdadera profecía. Porque cuando vamos a ver que la característica que Dios define sobre un falso profeta, dice que si el profeta va y declara una profecía y la profecía no se cumpliere, fue profecía que Dios no habló. Por lo tanto, Dios no respalda una profecía que Dios no haya enviado al profeta. Lo que quiero decir en un español más claro es que nosotros somos un muchacho demandado. Un profeta es un muchacho demandado, donde el jefe es como un mensajero, vamos a decirlo, donde el jefe le dice, mire, vaya allí y diga tal y tal cosa, haga esto y vuelva para atrás. Eso lo hace el mensajero, eso es lo que hace el profeta. ¿Qué es el profeta? Un mensajero de Dios, una persona que lleva el mensaje de Dios. Nosotros somos el mensajero de lo que Dios manda, pero si Dios no habla, pues nosotros no tenemos por qué hablar. Si Dios no pone una palabra en ti, tú no tienes por qué profetizar. Es mentira que Dios apoya a ti que dices ser profeta. Dios no va a respaldar ninguna palabra que no salga de su corazón, del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Así que muchos de estos que yo muchas veces miro en las redes sociales para mirar la amplitud y entonces poder hablar con conocimiento de todo lo que le estoy enseñando ahora. Personas que tienen miles de seguidores, personas que cuando hacen live tienen 500, 600, 700 seguidores. Amados, lamentablemente son falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores que están arrastrando tras sí por medio de herejías destructoras a la iglesia. Muchos de la iglesia de Cristo están siendo seducidos. Yo les invito a los pastores que sigan predicando el evangelio y que le hablen del verdadero evangelio para que estos no sean seducidos y atraídos por estos falsos, para que ellos, los hermanos de sus congregaciones, tengan las herramientas necesarias para poder evitarlos y para poder rechazar toda enseñanza que no venga de parte de Dios y además evidenciar la falsedad que hay en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos diciendo, amados hermanos. Dice también otras versiones de la Biblia en esa misma lectura, segunda de Pedro 1, capítulo 1, verso 21. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Aleluya. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Más claro todavía, lo mismo que expliqué ahorita. Nadie puede profetizar por sus propias iniciativas o sentimientos.
La Biblia versión viviente dice lo siguiente en el mismo verso: porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia NTV dice: ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es muy claro ver cómo hombres predicadores que vemos en las redes hablan palabras proféticas que surgen en el momento, producto de la emoción, que con manipulación de las personas tuercen la palabra de Dios. Particularmente he escuchado a muchos, como dice, que dicen: voy a soltar una palabra para alguien aquí. Escuche bien, hermano, como que dicen: hay alguien que está aquí, yo voy a soltarle una palabra. Bendito Dios. Eso es invención momentánea del momento. Eso es algo que ocurre en el mismo momento. Eso no es espiritual, amado. Eso es algo de la emoción del hombre, que estos hombres inventan palabras persuasivas con el fin de seducir a las almas inconstantes, aquellos que no tienen el espíritu, los sensuales. Bendito sea el Señor. Dice, hasta inventan ciertas cosas que supuestamente Dios les mostró, otras que Dios les habló, pero ¿puedo yo usar al Espíritu Santo o Él usarme a mí? Hay muchos que creen poder usar los dones del Espíritu a su conveniencia o conforme a sus intereses, pero esto es imposible, amados. Dios no es una prostituta para tú usar los dones. Los dones del Espíritu son fluidos a través del mismo Espíritu Santo y son usados conforme al Espíritu Santo. Por eso cuando la Biblia dice que vino el don de lengua, dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, dice la Biblia que hablaban en lenguas de fuego. Según el Espíritu les fue dado, les daba que hablasen. Es decir, que si el Espíritu no les daba para hablarles, que estaban hablando en idiomas diferentes de todas las naciones de la tierra, no estaban hablando en lenguas angelicales, estaban hablando en lenguas humanas en ese momento. El don del Espíritu fue derramado para predicar las maravillas de Dios y que cada uno de los habitantes de diferentes naciones que venían a adorar a Jerusalén en tiempo de Pentecostés se llevaran la impresión y el mensaje de la palabra de Dios en sus propios idiomas. Y dice la Biblia en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no es que tú dices, yo voy a hablar ahora una palabra del Espíritu, voy a soltar una palabra. No, amados. Ahora, si el Espíritu de Dios, porque Él es Dios, es soberano, comienza a manifestarse y comienza a glorificarse, Él puede hablarle a quien sea y usarte para hablar a cualquiera conforme a su voluntad. Pero hay de nosotros si nosotros estamos diciendo que el Señor dijo y no fue el Señor. Eso tiene un pecado muy fuerte. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir algo que Cristo no dijo, que Dios nos dijo, atribuirle algo al Espíritu que no es del Espíritu. Bendito sea el Señor. Dice, las lenguas que pone el Espíritu Santo en nosotros tienen su interpretación. Y es esto lo que el apóstol Pablo les enseña a los corintios. No son lenguas habladas en la carne, pues si no hay interpretación es porque no son inspiradas por Dios. Dios es un Dios de orden, y si Él pone las lenguas, siempre habrá quien las interprete. Por lo cual, el que habla en lengua extraña dice, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré pues con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Escuche bien. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entran en algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ustedes se dan cuenta, amados, cómo es el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso es Dios. Qué grandioso es nuestro Dios. Que Él tiene cuidado, amados, de cada uno de nosotros. Y que nos enseña y que nos muestra cada una de cómo debemos actuar conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos guía. Nosotros no podemos ser el guía del Espíritu. Es Dios quien nos guía. Quiero terminar esto para hacer una segunda parte de este maravilloso tema. Y es que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, amados, es claro y es menester entender que primero la nube, ¿verdad?, que estaba en el desierto, que guiaba al pueblo de Israel, que los guiaba y los protegía. Había de día una nube que protegía del sol y de noche una columna de fuego. Por lo tanto, mientras se movía esa columna de nube o de fuego, entonces el pueblo se movía, es decir, que el Espíritu Santo era quien los guiaba. Se movía la columna de fuego y ellos se movían allá. Se movía para aquel lado y el pueblo se movía hacia allá. Era la manera de ellos decir: Dios se movió, me voy a mover. Me voy a mover porque Dios se está moviendo para allá. Yo me muevo atrás de Dios. Dios no se mueve atrás de mí. Amados hermanos, Dios no va a respaldar lo que yo digo. Dios respalda lo que Él dice a través, lo que Él dice. Y si yo en obediencia, pues entonces obedezco, pues tengo la bendición de ser obediente y ser edificado yo, además de que edificar al pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a hacer una segunda parte de este maravilloso episodio que se llama El Espíritu Ateniense dentro de la iglesia. Maravillosas enseñanzas fascinantes que están desvirtuando la verdad del evangelio y que nos están apartando a un evangelio diferente y novedoso, pero que no es de Dios. Así que pon atención, prepara tu corazón, porque el segundo capítulo prontamente va a comenzar para seguir edificando tu vida sobre la roca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.